Pues es un proyecto que nace hace ya más de 15 años como una idea dentro de un proyecto que se llama Proyecto Exilium. Y esto es muy cabreado con la industria del videojuego. Decido intentar diseñar algo que sea muy controvertido. Después el juego fue teniendo varias etapas y fue modificándose hasta convertirse ya en lo que se conoce a día de hoy. Pero Oxide nació un poco de un cabreo, pero hace muchísimos años, que me gustó tanto, que fui dándole forma y creándolo, y hay muchísimo ya creado. En realidad Oxide Run 208, que no nos gusta llamarlo 2 como tal, porque es más. Realmente lo que está haciendo es coger todo lo que hicimos con el primero y sobreexponerlo. Con el primero tuvimos una canción que era Come to Me, que escribimos en el estudio junto con Adrián Berenguer y que cantó Macarena. Y una canción que me encanta, pero sí es verdad que fue algo más de casa, algo que hicimos en casa. Y ya con Oxide Run 208 queríamos elevar ese mismo concepto, elevarlo al siguiente nivel, que es una persona como Carlos Escobedo, con un grupo como Sober, llevase esa canción y además que estuviese no solamente en el juego, sino también en YouTube, videoclips, en conciertos, poder llevarlo a todo ese tipo de esa exposición. Es curioso porque lo que en principio podía empezar como una estrategia de redes, como a día de hoy realmente las redes funcionan tan de manera tan peculiar, no ha sido una campaña como tal de adquisición de usuarios, que es lo que mucha gente pensaba que realmente queríamos hacer con esto. Nosotros queríamos a Sober porque Miguel es muy fan del trabajo de Carlos y lo quería así. Entonces luego realmente, claro, hay una parte muy importante que es la colaboración, que es tanto los usuarios que nosotros les podemos aportar a ellos como los que ellos nos pueden aportar a nosotros. Pero realmente esto ha sido como un regalo para los fans y para los usuarios y la gente que le gusta los videojuegos como nosotros. Es decir, más que como una herramienta de marketing, que es verdad que nos ha puesto en el foco de mucha gente. Prefiero romperme en mil pedazos y meter los trozos en un barco. Hombre, a ver, yo creo que como nosotros hemos estado también muy abiertos a hacer cosas, porque hicimos una vez la banda sonora de un libro, que esto fue de las cosas más frikis, ¿no? El autor me dijo, tío, me gustaría que el libro tuviese una canción que le diese también a nivel auditivo todo lo que se cuenta, pues que haya una canción que identifique un poco toda la historia del libro. Entonces, bueno, tengo que decir que ya por lo menos había un precedente. Pero es verdad que cuando se pone en contacto conmigo Miguel y me cuenta un poco la historia, la aventura, yo lo primero que digo es sí. Porque te saca además de tu zona de confort y te pone las pilas. A la hora de elegir un tema principal, digo, bueno, pues podemos tirar por el rock. Miguel tenía muy claro que debía de ser algo de rock, pero claro, había muchas más opciones, había temas heavy, había baladas, había un montón de cosas. Y realmente pensamos que el usuario también que le gusta un poquito el rock, que es un rock que le gusta a todo el mundo, es un rock que es muy fácil que lo vivas, que te guste. Pensamos que había mucha comunidad de jugadores también en ese ámbito y viceversa. Una cosa que siempre he dicho es que el juego está en español, doblado y traducido, porque ese es el juego que se está haciendo aquí, yo quiero también ese concepto. Parece que has conocido a Eva. Está hecha toda una cazadora. Le encanta el olor a sangre. Mira, voy a ser directo. No tengo ningunas expectativas puestas en ti, pero por amor propio, no puedes hacerlo mejor. Quería cantar, no por nada, pero quería tener cantantes, actores españoles también. Por eso me encajaba un grupo de rock de aquí, nacional. Y Sober me encaja en el estilo. Es verdad que tiene una canción que es Blancanieves, que me encajó muy bien en el estilo del juego y escuchándola dije que me funciona muy bien. Gracias también que Carlos propuso tener una canción exclusiva que encaja mucho mejor. Porque claro, él en principio sí que quería contar con alguna canción a lo mejor ya hecha, Blancanieves le encajaba mucho y tal, y dije, vamos a hacer una canción expresamente para el videojuego, porque además yo creo que le vamos a dar una identidad de la hostia al videojuego y también es una canción para nosotros un reto y que creo que le podemos sacar partido de dos formas, ¿no? Diferentes, ¿no? Tú con la parte del videojuego, nosotros llevar una canción nueva al directo, pero que sea y que tenga toda la historia que tú quieres contar en tu videojuego. Entonces, a partir de ahí nos liamos y empezamos con audios de 20 minutos a contar un poco toda la historia y es cuando yo empiezo a componer. Me pidió el audio, yo le mandé ese audio, él lo escuchó, enseguida me mandó un pequeño borrador que hizo él sobre la letra y fue como perfecto.
Y la verdad es que ha sido todo muy fluido, no hemos tenido un proceso de ir para adelante, hacia atrás. Hemos conectado muy rápido. Cuando ya ha pasado, no sé, no recuerdo exactamente, pero cuando ha pasado un mes le mando a Miguel una demo y ya a él le flipa. Entonces digo, hostia, vale, pues ya está. A mí me encanta, pero si a la persona que está haciendo el videojuego, todo el equipo, la canción le encaja, creo que hemos dado y hemos acertado, ¿no? Sober, pienso que le queda como un guante al concepto, por su forma de cantar, la voz que tiene Carlos también, muy expresiva. El tipo de grupo que son ellos ya, que escriben letras con mucho contenido, no algo muy superfluo, que pensaba y la verdad es que no me arrepiento, después de escuchar el temazo que ha hecho Carlos y todo el videoclip, cómo se está moviendo todo y la recepción que está teniendo la gente, estoy convencido de que Sober es el grupo que necesitaba Oxide Room 208. Eso es lo que me llevó un tiempo. Lo que pasa es que estaba yo pasando por un momento que tenía mucho con salir y escapar y romper un poco X hábitos y demás. Y creo que pillé la onda, ¿no? Me lo llevé a mi terreno, por supuesto, con toda la historia, pero me lo llevé a mi terreno y yo creo que todo lo que se dice en la canción es tan real como el videojuego, pero tan real como lo que yo siento. Entonces realmente lo que hicimos fue mostrar nuestros sentimientos empatizando al 100% con el videojuego. También me gusta dejar entender que Oxide también es muy de mí. Yo tuve una infancia un poco complicada con el colegio tal, y hay mucha vivencia. De hecho, entre colegas siempre digo que Doc está basado en una de mis personalidades, de esas que nunca intento sacar, pero es una parte de mí. Tiene las dos lecturas de que no es como, a ver, yo he compuesto una canción para Malú, ¿vale? Y compones una canción, se la das a ella, ella la canta, pero ahí no empatizas. Aquí sí, aquí realmente toda la historia del videojuego y todo ese momento de liberación y de rabia, que también hay mucha rabia contenida y demás, yo creo que todo el ser humano tiene todo eso, ¿no? ¿Quién no quiere escapar de una relación tóxica, una adicción, enfrentarse a sus miedos, a miles de cosas, que yo creo que es un poco por donde va el videojuego? A pesar de que Oxide es un juego de terror, tiene esa parte de esperanza, donde los personajes entran pero quieren salir, tienen un objetivo. Y es esa forma de depresión hacia la luz, no hacia la oscuridad. Sober tiene también ese puntito, ¿no? De oscuro, pero fuerte. Hombre, realmente buscábamos una canción que fuese pesada, pero que tuviese un estribillo muy abierto, que tuviese un estribillo muy esperanzador, aunque el videojuego deja poco margen, pero sí que es cierto que cuando uno está en toda esa vorágine metido, siempre va a intentar buscar la luz, si no el juego tampoco tendría sentido de querer escapar, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando realmente te lo llevas y dices, a ver, una canción donde tenga mucha potencia, pero el estribillo sea más épico. Y es verdad que el estribillo cae de tiempo, va a medio tiempo y tiene un estribillo muy largo. Salir de esta cárcel de cristal es como mucho más melódico, como más esperanzador, digo yo, ¿no? Salir de esta cárcel de cristal, correr y nunca más mirar atrás. Pues mira, lo del videoclip fue una propuesta mía hacia Carlos. Tengo que decir que uno de mis sueños de la infancia, yo soy muy en TV, momento en TV, y uno de mis sueños de la infancia era hacer un videoclip. Fue como, oye, pero es que esto, claro, va a ser un single, oye, pues podríamos hacer con imágenes del videojuego, pues una especie de montaje, al principio es eso, ¿no? Pero es cuando Miguel se empieza también a encabronar y dice, oye, tío, ¿te molaría ser uno de los personajes? Y claro, a partir de ahí ya surge todo, ¿no? Con esta canción, con el temazo que ha creado Sober y Carlos, necesitábamos un videoclip sí o sí, entonces lo planteé. Hostia, me manda una idea del personaje con el bajo colgado y me imagino dentro del videojuego y digo, tío, pero es que esto es la idea del videojuego, de meternos a nosotros, a toda la banda dentro de todo ese videojuego, de toda esa historia. Y claro, empieza ya a crearse toda la aventura. Y claro, yo lo veía como muy difícil, porque digo, hostia, yo esto no lo ha hecho nadie que yo sepa, quitando a lo mejor que has visto algo de Linkin Park, me parece, pero de hace muchos años y tal, pero a nivel nacional no has visto nada de esto. Digo, esto puede quedar o que te cagas o súper cutre. Y Miguel dijo, no, esto va a quedar que te cagas. Estuvieron comentando varias personas que se estuvieron documentando muy bien y nos decían, pues creo que sois los primeros en haber conseguido, y había ya una serie de hitos, que era el digitalizar a un actor español e incluirlo en un videojuego. Teníamos, bueno, el grupo de rock lo mismo, el utilizar una banda de rock nacional
y además eso, el integrarla también en Unreal Engine 5, que como sido también los primeros en hacer videoclip en Unreal 5 y demás. Y bueno, hemos conseguido varios hitos por el camino que realmente no sabíamos, pero cuando nos enterábamos era como, bueno, siempre nos ha gustado innovar, ¿no? Es para lo que estamos en esto. Fue un día de trabajo fiesta. Sí, a ver, me costó mucho el reprimir este sentimiento de fan histérico, porque yo realmente he sido muy fan del trabajo de Sober. Wow, Sí. ¿quién me hubiera dicho a mí esto hace unos años, no? La grabación recuerdo, de hecho, que le mandamos una foto a otro de nuestros partners, Tesura Games, y salimos todos. Y recuerdo un comentario de uno de los chicos de Tesura que me dijo: "Jo, Miguel, qué cara de fan friki si te ve ahí al lado de ellos". Digo, chicos. Bueno, pues la experiencia tengo que decir que yo me la esperaba peor en el sentido de decir, hostia, a ver si voy a estar súper aprisionado, ¿no? Pero estaba bastante holgado. Y entonces lo que había que hacer en movimientos no demasiado rápidos, saltos no, porque tiene el contacto con el suelo, entonces saltos y todo eso no, pero sí que es cierto que fuese tu movimiento para que no quedase un poco demasiado asincopado, ¿no? Y entonces llegó un momento que como muy natural, o sea, una vez que te pones me costó más una cosa que te ponías en la cabeza y que tenías aquí una cámara para coger los labiales, porque los labiales del videojuego están currados a un nivel Dios. Se grabó con este accesorio y claro, a Carlos se le hacía muy raro, me Sí, acuerdo yo que... tenerlo, el pobre, tenerlo con la el sensación es desenganchado. cuando le pones un collar a un gato o cuando le pones a un perro unos calcetines, lo mismo. Sabes que eso no es natural, eso no va ahí. Sí, Bueno, pero estaba yo creo, dando que un concierto, yo creo que a claro. Carlos lo que más le costó, y tengo que decirlo esto, cuando lo vea Carlos me dirá si sí o si no, fue estar quieto. Porque eres una persona que se mueve mucho, tiene mucho movimiento. Entonces, con el palo selfie, que tenía que estar totalmente estático. Claro, porque grabando solo lo quería para solo que grabara el la facial. cara, yo creo que fue Se la movía parte... un montón, no podía parar de moverse. ¡Qué huevo! Sí, sí, sí. En la grabación tenemos un volumen de playback que te mete en la canción, ¿eh? Yo decía, es que ya que no tenemos imágenes, estamos aquí en un medio croma, necesitamos que la música esté potente para meterte en circunstancia, ¿no? del videojuego. Se grabó la canción, porque eran 3 planos por cada músico. Por cada instrumento y por cada músico, claro. Entonces tenías allí, pues eran aproximadamente 3. Mira que lo clavaban, que la verdad es que era... Sí, fue pero como al con menos- Sergi el doblaje. Fueron como 3 takes, 3 tomas Sí. de cada instrumento, claro, de cada uno. Más luego la captura de movimiento. Es decir, Correcto. tenemos los planos grabados y tal, más luego la ronda de captura. Llegamos a escuchar la canción allí en esa mañana, pues unas 12-15 veces a todo volumen. Oye, genial. Y otras 30 hubiera firmado yo encantado, la verdad. Manu tuvo ahí un momento de que se dio un baquetazo en la mano que... Porque un batería, si tú cuando estás tocando metes la mano debajo, te puede partir un dedo. Y entonces no sé qué fue a hacer, que se le estaba moviendo, tocando, entonces no sé qué fue y metió la mano, ¡wow! Y casi se revienta. Pero me gustó mucho, por ejemplo, el tema de los tatuajes y todo, porque claro, si intentamos clonar a los personajes y teníamos que sacar la parte más realista de cada uno y la verdad que ha quedado muy integrado, o sea, muy bien, muy bien. Yo tengo una imagen que tengo que decir que es del proceso, pero va a sonar un poco sentimental. Tengo una imagen de Irene Guardiola, parte del equipo, que también es mi pareja sentimental. Cuando fuimos a grabar, de ella mirando hacia mí, sonriendo, con el plató de fondo y Sober grabando de fondo. Y se me quedó esa imagen porque más con el rojo del escenario y tal, no sé qué, se le veía contenta de ese momento y de esa emoción del momento. Lo digo porque es que tengo perfectamente el frame en la cabeza, con el escenario rojo, ella mirando hacia mí, riéndose, Carlos sonriendo. Ese momento se me quedó totalmente grabado. No es una de estas cosas pasajeras que has hecho de algo que te han llamado para hacer, yo qué sé, pues ahora acabo de hacer una peli con José Mota y salgo tocando con él unas escenas y dentro de la peli, bueno, pues es una anécdota, está guay, pero no tiene nada que ver. Aquí hay un trozo de Carlos Escobedo, de Sober, dentro de ese videojuego y encima estás dentro. Es que llega un momento que te tienes que meter un poco en ese personaje, en esos escenarios, que a mí me pasaba en todos los escenarios donde íbamos a estar virtualmente, para interiorizar un poco el personaje. Y tengo yo una imagen mía, que es curioso porque yo no tengo una imagen que yo recuerde de mí mismo viendo esa imagen, sino que es una imagen que me pasaron para mí, para redes sociales, las redes sociales de Wells Fair,
que se ve una foto en la que aparecemos Miguel y yo de espaldas grabando con teléfonos, con diferentes artilugios y tal, mientras que está toda la banda también trabajando, haciendo un equipo y demás. Entonces lo bonito de ese momento es que ya no te ves como un espectador que no puedes hacer nada más que ver ese contenido, ¿no? Ya eres un pequeño intérprete de esa obra. Entonces el verme en esa foto con el equipo, trabajando, y es lo que dice Miguel, esa sensación de familia, de éxito, de haber conseguido ese hito y tal, se veía mucho así. A cada paso que doy, me acerco a mi destino. La parte más divertida ha sido el tema de estar con el equipo. De irnos a Madrid, grabar con Sober. Ese día fue espectacular. Todo lo que estamos haciendo del making of, incluso con los compañeros que estamos grabando. Esa parte es muy divertida y creo que me ha marcado mucho para el futuro de las cosas, de colaboraciones con. Y en la parte técnica, la verdad es que fue un dolor. Han sido muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo. Somos un equipo muy pequeño. Quizá lo que más costó fue toda la parte de captura, porque es la primera vez que lo hacíamos, captura facial, captura de movimiento, de personas reales. Pero la verdad es que trabajamos con la tecnología de Rococo, que nos ha ayudado muchísimo. Y ha tenido su complicación. Pero bueno, al final, como cualquier desarrollo, es ponerte, echarle horas. Lo mejor ha sido la parte de estar con gente, de poder ir a rodar, a grabar. Ese día en Madrid con el equipo, ha sido una pasada. Creo que va a ser una canción que va a ser bandera del grupo, que eso ya para mí... Porque vas haciendo muchos discos y se van quedando aquellas que sí que significan o exponencialmente han tenido más éxito o más conexión con el público. Pero bueno, a ver, yo a lo mejor he compuesto 200 y pico canciones y en directo hay que tocar, imagínate, 20 o 25 y hay que elegir. Pues yo creo que Habitación 208 va a estar ahí. Lo que más me preguntan a mí, normalmente gente de prensa, usuarios de la comunidad en nuestras redes sociales y demás, siempre que tenemos alguna conversación sobre el juego, el futuro de la saga Oxide y demás, y me dicen, defíneme qué es 208 rápido. Digo, es 10 veces más. Es 10 veces más que 104. ¿Sabes qué pasa? Que lo que sí que me ha gustado es cuando empatizas con alguien que piensa como tú. Entonces, cualquier idea que tú le muestras no te está haciendo la rosca, es que le mola. Y cualquier idea que Miguel me mostraba no le estaba haciendo la rosca, es que me molaba. Entonces, al final, íbamos construyendo de, oye, aquí esto no tanto. Vale, pues déjame... no ha habido egos, que eso es lo mejor que puede existir cuando dos personas están creando. Lo mejor es que el ego se quede metido ahí en el sitio y trabajes por y para la canción, por y para el videojuego. Entonces al final surgen cosas y algo no mola, pues de repente pues el cambio no es me está tocando mi obra, ¿no? Que esas son las tonterías básicas. Pero aquí no, aquí ha sido algo que ha fluido tan bien que yo creo que nos ha dado pie a pensar en el futuro, en hacer cosas más allá. O sea, y al final es una licencia que, aunque empezamos a trabajar, como he dicho, hace 15 años ya, y la primera versión se hizo hace unos 2 años, está en constante evolución. Entonces, yo, como dijo Yu Suzuki en una de sus entrevistas, uso la música para diseñar. Entonces, la canción que ha creado Carlos ha modificado el concepto y ha introducido nuevos momentos y, sobre todo, también una sensación diferente a la que ya había, que va enriqueciendo. De hecho, lo que podremos esperar en el videojuego será desde el videoclip hacia arriba, quiero decir, muchas más secuencias, muchos más momentos con personajes, mucho más todo este tipo de caos que generamos en el videoclip que ha sumado al proyecto de lo que había. Nunca más mirar atrás. Lograré despertar, aunque todo esté borroso, porque bajo cada cicatriz que tengo hubo algo hermoso. Ha 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 ha!